Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a CEPSAL, Centro de Estudio de Política de Salud. Bueno, repito, para aquellos que no me conocen, soy Ricardo Blanco, médico y presidente de CEPSAL. CEPSAL, cuyos objetivos son promover, difundir, organizar, coordinar y fomentar la investigación de las políticas públicas en salud para una igualdad sanitaria en todo el país. Ahora, todos nuestros cursos, charlas y conversatorios son absolutamente gratuitos. Ustedes pueden ingresar y conocerlos entrando a www.cepsal.org y ahí van a encontrar todas las variedades de cursos, charlas y conversatorios. Comenzamos, ya llevamos 2 años de hacer cursos y charlas y comenzamos este año con un conversatorio de 8 viernes, desde hoy hasta el 30 de abril, con el tema Sistema Nacional Integrado de Salud. Un tema muy querido por nosotros y que estamos trabajando hace mucho tiempo. En esta primera charla disertarán quienes conducen el equipo de trabajo del Sistema Nacional Integrado de Salud. Ellos son el doctor Daniel Goyán, médico clínico y sanitarista, ex ministro de Salud de la Nación, en el 2015 ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires en la actualidad. Y el doctor Nicolás Kreplak, médico clínico y sanitarista, magíster de Salud Pública, ex viceministro de Salud de la Nación en el 2015 y viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires en la actualidad. Le damos la palabra entonces a Daniel Goyán, cuando quieras. Bueno, hola. Con lo poco de voz que queda, porque fue muy intenso, ¿cómo le va a todos, a todas? Salimos muy tempranito para el interior de la provincia a recorrer hospitales y vacunatorios de Pergamino y Arrecifes. Y bueno, la verdad que ahí acompañando a todos los compañeros, las compañeras que están en los centros de vacunación, donde en todos lados lo que se palpa es primero una gran organización, un gran despliegue, mucha alegría sería la palabra, mucha emoción. Se está trabajando muy bien, ¿no? Ayer llegamos a un récord que en realidad publicamos hacia la noche casi 59.000 vacunas, un poco más de 58.000, pero en realidad cuando se terminó la carga del día de ayer habían sido más de 65.000 aplicaciones en un solo día. Como comentario previo, veníamos de recorrer la provincia y la verdad que mucha emoción, mucho cariño. Para hablar de esto que tanto hoy se ha puesto en agenda, que es el Sistema Nacional Integrado de Salud, tenemos que primero hacer un rápido diagnóstico de dónde venimos, por qué estamos así, ¿no? Obviamente, esto es un posgrado que dura 1 año, así que lo vamos a tratar de reducir dramáticamente, pero básicamente podemos decir que desde el año 1954, el 30 de julio, cuando Carrillo sale del Ministerio de Salud de la Nación, comienza un proceso de desarticulación de lo que hasta ese momento, mejor dicho, era un sistema fuertemente centrado en el Estado, en la prestación de servicios de salud, de prevención, de promoción de la salud como sistema, en el marco de un criterio de salud más amplio, en donde obviamente Carrillo lo simbolizaba con aquello de que la salud era agua potable y cloacas, que al lado de los problemas de salud que produce la miseria y la pobreza de los pueblos, las bacterias y los virus son pobres elementos enfermantes. Esto empieza a construirse durante todo el gobierno peronista, pero después de esa época empieza un proceso de degradación, en donde básicamente se va produciendo lo que hacen los gobiernos neoliberales cada vez que gobiernan, o conservadores, o dictatoriales, que es debilitar al Estado vía desfinanciamiento. Entonces lo que nosotros empezamos a ver es que con una población que llegaba a los 17 millones de habitantes, teníamos prácticamente la misma cantidad de camas que había en aquel entonces,
Cuando se va Carrillo, apenas 10-15% más de camas tenemos en el presente, de camas de internación. Obviamente las tecnologías cambiaron, la rotación de camas es más rápida, es decir, no es una comparación lineal. El Estado empieza a desfinanciar el sistema y aparecen necesidades de cubrir esas falencias. Entonces, el movimiento obrero organizado recurre a una experiencia que ya era previa, que era la de las mutuales, que habían desarrollado las colectividades, principalmente las distintas colectividades, italianos, israelíes, españolas, árabes, y habían generado una respuesta a las necesidades de atención de la salud desde esos lugares. Esa experiencia es tomada por el movimiento obrero y empiezan a hacer incipientemente lo que van a constituir después las obras sociales. Obras sociales que tenían una característica, eran prestadas por efectores propios de las obras sociales, ¿no es cierto? Es decir, uno era miembro de esa obra social y a través de eso tenía el hospital ferroviario, el policlínico bancario y el policlínico de la UOM, y así eran grandes prestadores, grandes hospitales, grandes centros de salud que todavía sin estar demasiado imbuido del concepto de atención primaria a la salud, que recién se cristaliza hacia el año 78 como un concepto en sí mismo, por supuesto con antecedentes, pero básicamente empiezan a hacer todo lo que es las obras sociales. Y hasta ahí entonces venimos con un sistema en donde persiste el Estado como prestador principal, se empiezan a sumar las obras sociales y luego empiezan a desarrollarse otro tipo de obras sociales, ¿no? Obras sociales empresariales, y luego, no vamos a detenernos muchos en el tiempo, ¿no? Pero va pasando que esas obras sociales empiezan a transformarse, empresariales empiezan a transformarse en financiadores del sistema, ¿no? Es decir, ya no es la caja de la obra social la que financia, sino que aparecen empresas que empiezan a financiar a los prestadores privados, haciendo carteras de clientes y contratando a servicios privados de salud, que luego deviene de esto las empresas de medicina prepaga. En el interín también se va dando un fuertísimo ingreso del sector privado prestador, con una eclosión del uso de la tecnología, de las nuevas tecnologías médicas a todo nivel, medicamentos, de diagnóstico, etc. Se va dibujando además un mapa en donde el gobierno nacional empieza a delegar, a transferir los efectores de salud hospitalarios hacia las provincias. Algunas provincias, como Buenos Aires y Córdoba, a su vez hacen lo propio con el primer nivel de atención hacia los municipios. Y bueno, se va configurando el escenario que tenemos hoy, en donde se agregan un montón de actores al sistema de salud con capacidad de lobby, con capacidad de presión, con capacidad de en las decisiones de políticas de salud pública. Y entonces aparecen asociaciones científicas que al principio tienen un rol, como indica su nombre, más de capacitación, formación, pero luego muchas se van transformando en una especie de intermediación entre el poder político, prestadores individuales o corporativos, y también aparecen estas asociaciones que incluso tienen capacidad para autorregularse por fuera prácticamente del Estado, por ejemplo, con la Sociedad Argentina de Anestesia, por dar un ejemplo que por ahí es el más paradigmático, pero hay varios otros que van en ese sentido. Y además están los grandes jugadores, como los laboratorios de medicamentos, con su capacidad de hacer en general, producir una extracción extraordinaria de recursos del sistema. Es decir,
de los recursos que hay en el sistema, la industria farmacéutica tiene una capacidad de extraer rentas extraordinarias, por arriba de las rentabilidades normales de cualquier empresa. También hacen lo propio algunas de las grandes empresas que hoy financian el sistema, tienen una capacidad de extracción de ganancias, concretamente, muy superior a la media de otras empresas de cualquier tipo. Y también se agregan otros actores, los medios de comunicación. Y también se agregan distintos actores que intermedian entre, por ejemplo, las obras sociales, que antes tenían prestación propia, pero que ahora, desde los 90, empiezan antes incluso, ya con Onganía, empiezan a poder contratar servicios privados, y entonces las obras sociales nacionales ya contratan servicios privados, no solamente de prestación, sino también de la administración del conjunto de la obra social, y aparecen también las obras sociales provinciales, que se transforman prácticamente en financiadores de prestadores privados exclusivamente. Y si nosotros vamos sumando toda esta enorme cantidad de actores con capacidad de incidir, de hacer lobby, el poder que tiene el Estado para dirigir más o menos ordenadamente un sistema de salud casi es nulo. La verdad es que se resume a que los estados nacionales y provinciales tengan algunos programas con los cuales tratan más o menos de homogeneizar algunas líneas de trabajo, ya sea en la línea de la prevención, particularmente en la línea de la prevención y la promoción de la salud, y algo en la asistencia, y por supuesto queda siempre ese bastión, con todos sus problemas, pero ese bastión que son los hospitales públicos en la República Argentina, nacionales, provinciales y municipales, que dentro de todo siguen dando una respuesta como pueden, pero en un marco de desarticulación gigante, incluso con leyes que propiciaban sistemas autogestivos que orientaban hacia la fragmentación, la segmentación, la poca articulación territorial, regional de los recursos. Era un poco como que cada uno se arregle como pueda. Y eso es el modelo que lo podíamos definir, es un modelo de salud que ordenado por el mercado. Entran múltiples actores, interactúan entre ellos, se disputan la rentabilidad, y la lógica la establece el mercado. Y entonces también te aparece que antes un grupo de profesionales tomaba las áreas más rentables de la salud y se las llevaban afuera del hospital y se derivaban sus pacientes, y los estudios se lo hacían en el hospital, pero después se lo derivaban al consultorio. Después empezaron a poner centros de diagnóstico en donde cobran un plus y por fuera del sistema. Pero también en los últimos tiempos se lo empezaron a hacer a las clínicas y sanatorios privados. Hay grupos de médicos que se llevan la parte rentable afuera del hospital, se derivan los sanatorios allí, los pacientes fuera del sanatorio, y lo que estamos viendo es que le dejan a la clínica, al sanatorio, lo más oneroso y lo que no deja rentabilidad. Son la internación, las terapias, las guardias, que eso es lo que básicamente es más oneroso, y todas las prácticas médicas se las llevan afuera. Entonces, se canibaliza todo el sistema. ¿Por qué? Porque el mercado organiza con esa lógica, que cada sector se empodera lo más que puede y disputa las distintas prestaciones. Obviamente se pierde totalmente una visión de salud pública, de un sistema puesto en la prevención, en la promoción, y se alienta el uso desmedido de la tecnología, el uso desmedido de la medicalización, y la verdad que es, al día de hoy, un enorme problema, porque casi cada profesional de la salud, y hablo de los profesionales en particular porque son los que tienen la lapicera en la mano, los médicos en particular, y los profesionales que prescriben, prácticamente se transforman cada uno en un sistema en sí mismo. Digamos, cada uno juega su juego,
se genere una cultura de que todo lo que sea ordenador, que genere protocolos con cierta racionalidad para el uso de los recursos, es detestable, es deneslable. Digamos que tiene que, como dicen nuestros colegas médicos, cada uno tiene que hacer, y reivindican esto según su buen saber y entender. Con lo cual tenemos un sistema en donde cada uno hace lo que quiere prácticamente. Y esa cultura está instalada. Y te la defienden a capa y espada muchos profesionales que dicen, a mí el Estado no me tiene que ordenar nada, nadie me tiene que ordenar nada, yo actúo de acuerdo a lo que yo aprendo, a lo que yo sé, porque es el yo y el yo, a lo que yo vi en el Congreso, a lo que yo creo que hay que hacer, y la verdad que así funciona nuestro sistema hoy. Digamos, quiero decir con esto que la fragmentación no es únicamente, la fragmentación no es solamente los múltiples actores, los múltiples financiadores, ya no es solo eso, sino que tenemos una cultura muy, muy metida en donde muchos profesionales, particularmente profesionales de la salud, piensan que pueden hacer y que es su derecho decidir y hacer lo que quieran y que nadie le tiene que poner ninguna norma que los rija. Eso es nuestro sistema hoy. Realmente es un terrible despelote. Cuesta llamarlo sistema, porque la verdad que cuando uno piensa en la palabra sistema, piensa que es algo más o menos organizado. Y la verdad que no es así. La verdad es que tenemos esto. Por lo tanto, cuando uno se plantea cómo corregir semejante desorden, tiene que tener en cuenta que lo que uno desearía y querría como sistema está directamente vinculado a la posibilidad política de ir haciéndolo, ¿no es cierto? Es decir, nosotros podemos decir hoy, podemos sacar una ley que diga, bueno, a partir de hoy funciona un sistema nacional de salud único, no pasa nada. Te puedo asegurar que al día siguiente la gente que se va a atender está en el mismo sistema. Es decir, un marco legal viene bien, pero el marco legal no ordena cuando hay una puja de intereses tremendas en el medio y cuando culturalmente la gente cree que lo que se está haciendo está bien. Bueno, la pandemia vino a poner en crisis todo esto, que ya venía con problemas estructurales serios, con grandes ganadores que se llevan grandes rentabilidades y grandes perdedores, con un proceso de concentración que es mundial de los sectores que financian la salud, un proceso que es mundial y que llegó a que en todos los países donde se da ese proceso de concentración de grandes empresas que prestan salud, indefectiblemente el conjunto de la masa que trabaja dentro del sistema se va precarizando, porque el sistema está armado para que a partir de la prestación privada se abarate cada vez más la mano de obra y se precarice cada vez más el sistema. Entonces lo vemos en Chile, lo vemos, bueno, ni hablar de Estados Unidos, lo vemos en países en donde la mano de obra cada vez es más barata y la rentabilidad de las empresas privadas es cada vez más alta. Lo vemos en Colombia, en todos los lugares donde se optó por la famosa cobertura universal en salud, que tanto se discutió durante el periodo anterior. Eso es la cobertura universal en salud. Básicamente, un Estado que prácticamente se retira de la prevención, la promoción y la prestación, y que se reduce y se resume en lo que dijo ayer Patricia Bullrich. La propuesta de Patricia Bullrich para la vacuna es, bueno, que cada uno se la compre. El que la puede comprar, que la compre. El que se la pueda comprar la obra social, que se la compre. Y los demás se verá, que la consigan, que le den un subsidio. Y si no, que se joda. Es una visión. Es una visión. Es una visión que parte de que de la meritocracia, de que los más débiles nunca llegan, no tienen derecho a nada, y los más fuertes tienen privilegios de acceder a mejores servicios de salud. Son dos visiones diferentes, claramente, y lo que sucedió ahora es que la pandemia puso en crisis porque separó, generó una brecha entre el sector
prestador y el sector financiador del sistema. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos que todos los prestadores privados, como el año pasado se cayeron al 60, 70% las partes rentables de la medicina, y se quedaron con lo caro, con la internación, y la internación de COVID, que es muy cara, perdieron plata, todos. Y como ya venían algunos con las cuentas muy finitas, prestadores, realmente terminaron el año con unos rojos gigantes y con lo que estamos observando recorriendo la provincia, clínicas y sanatorios a la quiebra todo el tiempo, cerrando y presentando la quiebra, sobre todo las pequeñas y las medianas. Y el sector financiador, nosotros lo englobamos a veces como uno solo, pero realmente es un error, porque vos tenés 700 empresas que están agrupadas como empresas de prestadores de medicina prepaga, en las cuales tenés 5, 8 diríamos, que se llevan el 70% de toda la facturación, y el resto se lleva el 30%. Entonces se te mezcla una mutual de pueblo que ante la ausencia del Estado por ahí dio un servicio con Sui Medical o con OSDE, y no tiene nada que ver. OSDE no tiene un solo prestador propio, no presta servicios de salud. OSDE contrata 75 grupos de prestadores de salud. Sui Medical tiene un 35, ahora ha comprado algo más, Velocopit, que siempre llora que no tiene plata, pero se compró el IGBA, la otra mitad del IGBA. Él sigue facturando de la parte de la financiadora en forma importante. Desde el punto de vista de la prestación no le fue tan bien, pero compensó por lejos lo que dejó de ganar en el sector de su prestación, con los que facturó con la obra social. Y así, si vamos para abajo, encontramos prácticamente que hay empresas que son más prestadoras que financiadoras, es decir, no tienen empresas prepagas y básicamente trabajan para las otras obras sociales, tanto provinciales y nacionales. Son grandes empresas que tienen prepagas propias muy chiquitas, pero que tienen una enorme cantidad de prestaciones que le tienen que dar al sector de las obras sociales y al sector de otras empresas de medicina prepaga y al sector de obras sociales, incluso provinciales. Entonces, es una mezcla muy grande y hay que hacer un estudio importante de eso, porque hoy se está dando una situación en donde nos vienen a pedir al Estado muchas clínicas y sanatorios que están a la quiebra, que nos vienen a decir que van a quebrar. Entonces, se genera un problema porque realmente la infraestructura que hoy tenemos desde el Estado no puede dar cuenta desde esa gente que se queda sin una clínica. Te doy el caso, el 9 de julio había 3 clínicas, cerraron 2, queda una sola que está prácticamente al quiebre y atiende el 65% de la gente. Y después hay un hospital municipal. Si cierra esa clínica, el hospital municipal obviamente no puede dar abasto del conjunto de la población. Entonces ahora estamos también con la obra social provincial y con el PAMI viendo de rescatar esas clínicas, pero reorientando hacia un sistema que incorpore la atención primaria de la salud, que incorpore el cuidado de la salud, que incorporen y que sean prestadores directos de las obras sociales, por lo cual no se le cobre ningún plus ni ningún tipo de estipendio extra a los afiliados de las obras sociales que van a esos lugares, y que sean prestadores exclusivos de la obra social. Es decir, empezás a asociar a la obra social con una capacidad de prestación propia y la vas asociando con el Estado. Ahora, ante todo este descalabro, nosotros propusimos un sistema progresivo para ir corrigiendo este descalabro, y ese sistema es lo que algunos le llamarán Sistema Nacional Integral de Salud, otros Sistema Nacional Articulado de Salud, o sistema, que llamarle como quieran. Lo importante es reconocer los grupos de problemas centrales que hoy tenemos que abordar para ir corrigiendo estructuralmente el sistema, y todos los temas temáticos, todos los aspectos temáticos. Por eso nosotros construimos una síntesis que se dio a conocer antes de la campaña electoral,
que tenía que ver con rescatar todo un trabajo histórico que vienen haciendo muchos sanitaristas del campo nacional y popular, que ven a la salud como derecho, y sintetizarlas en 5 ejes estructurales y después una serie de ejes temáticos. Y meter en cada uno de esos ejes estructurales cuáles son los problemas que hay que ir resolviendo para ir ordenando y articulando mejor este sistema. Y entonces hablamos de un primer bloque de problemas que lo englobamos bajo la problemática de la necesidad de reestructurar el sistema de salud en términos de hacer una alianza entre el sector del Estado y el sector de las obras sociales provinciales y nacionales, poniéndolos en un sistema mucho más articulado entre sí y territorialmente organizado, sin fines de lucro. Ninguno de los dos sectores tiene fines de lucro. Se escucharon muchas voces, y que no dejan de tener razón, porque hemos asistido a esas cuestiones, de que otrora las obras sociales de los gremios eran caja de los sindicatos. Bueno, yo le puedo asegurar que hoy es exactamente al revés. No hay sindicato que no esté poniendo plata para sostener la obra social. Pero a partir de los 90 se dio el problema de que muchos de nuestros sindicatos compraron el modelo neoliberal. Y las obras sociales de esos sindicatos contrataron sistemas tercerizados y, lo que es peor, compraron y contrataron, vendieron todo el paquete de sus afiliados a empresas de medicina prepaga. ¿Qué sucedió con el tiempo? Con el tiempo la gente no está muy conforme con las prestaciones que le da la empresa de medicina prepaga por el nivel de aportes del dinero que no es de los buenos. Incluso se da el caso de muchas obras sociales hoy con prestación propia a los sindicatos, que la gente, por no poder pagar la diferencia que le tiene que pagar a la prepaga, vuelve al sindicato, a la obra social sindical, que tiene prestación propia, y dice, la verdad que me atienden mejor ahora que antes. Digamos, estábamos con menos prestaciones con la prepaga, con el plan básico, de lo que nos da la obra social propia del gremio, en los casos que las obras sociales siguieron teniendo prestación propia. Por otro lado, también se rompió el vínculo de pertenencia que genera una buena obra social con su sindicato. No hay cosa más valorado por un trabajador que tener una buena obra social. De todas las cosas que te da un sindicato, lo que más valora un afiliado es una buena obra social. Porque en la paritaria se pelean para todos igual, independientemente que seas afiliado o no seas afiliado. Y ganas, el aumento salarial es para todos igual. Pero la diferencia, y te lo dicen todos los que tienen los sindicatos, la diferencia y aquello que acerca más a un afiliado a su obra social, a su sindicato, es cuando tiene una buena obra social. No estamos descubriendo la pólvora. Esto se da en todos los países del mundo. Ustedes verán que cuando un empleado en Estados Unidos va a pedir trabajo, pregunta 2 cosas, remuneración y si tiene seguro médico. Son las 2 cosas más valoradas, tener un buen seguro médico. En Argentina, en todos los países del mundo, la gente valora mucho tener una buena obra social. Y putea mucho cuando la obra social es mala y no le da respuesta, y lo mismo cuando es una prepaga de la cual se ha hecho una imagen de que va a tener un montón de prestaciones que después no están en la cartilla, porque no pagás la cuota más alta, pagás el plan más barato, si no tenés que poner mucha plata encima. Bueno, esto determina que los mismos gremios que antes empezaron a querer, hicieron, mejor dicho, este sistema de elección de prepaga, hoy quieran retrotraer esa situación. Porque además ocurrió una trampa. Había una ley, un decreto, mejor dicho, no recuerdo si era el 442, bueno, yo con los números de los decretos y las leyes soy malísimo, pero de la época de Menem, que decía, cuando empezó la desregulación, que ninguna obra social podía tener más optantes de su propia masa de titulares afiliados. Eso
en el gobierno de De la Rúa y Chacho Álvarez, en realidad lo firmó Chacho Álvarez porque De la Rúa estaba fuera del país y él estaba como a cargo de la presidencia, se corrige ese decreto y se da vía libre para que cualquier trabajador pueda optar por cualquier obra social y vía esa obra social irse a una prepaga. Y ahí surge la trampa porque obras sociales muy chiquititas, de 1.500, 3.000, 2.000 afiliados, empiezan a tener hasta 100.000 y 150.000 optantes y no tienen ni un consultorio esas obras sociales. Lo que hacen es una trampita que en realidad firman un convenio con una empresa de medicina prepaga y le pasan toda la masa de afiliados de Prepo a esa empresa de medicina prepaga. Esto es lo que se llamó el descreme, que comenzó en el 2000, y en esos 1 o 2 años, en los primeros 1 o 2 años después del 2000, se fueron casi 2 millones de personas de las obras sociales. ¿Quiénes se fueron? Los salarios altos, que podían pagar la prepaga, no tenían que poner plata encima, los jóvenes y los sanos. Porque las empresas de medicinas prepagas, si vos eras viejo, mayor de 60 años, de 55 años, o si vos eras, si ya tenías enfermedades preexistentes, no te tomaban. Es decir, se quedaban con lo que daba mucha renta y le dejaban a la obra social los más viejos, los más enfermos y los de sueldo más bajos. Con lo cual empezaron a hacer crisis todas las cajas de las obras sociales. Y como dice Mario Rovere, esos 2,5 millones de trabajadores de sueldos altos o mejores sueldos que alimentan las empresas de medicina prepaga son los que les permiten existir a las empresas de medicina prepaga. Porque sin esa base de millones de pesos que la primera semana de mes se acreditan en una sola vez en las arcas de las prepagas, no podrían subsistir las prepagas porque la fidelización del afiliado de las prepagas es baja. La gente que es asociado directo a una prepaga tiene una fidelización baja, entra y sale. Cuando le va bien, junta unos pesitos, entra, pero a los 8 o 10 meses se da cuenta que no le alcanza la guita, sale. Y con esa masa que reciben vía asociados directos no sería sustentable el sistema de medicina prepaga tal cual lo conocemos hoy. Bueno, no me voy a extender en esto, pero todos estos problemas estructurales que están en nuestro documento, ustedes lo pueden leer, tienen una propuesta para ir resolviendo, y es lo que estamos trabajando hoy con los gremios, en sus distintas versiones, para intentar estructurar un sistema de salud en donde básicamente, como dice Rashid, pongamos las mangueras del financiamiento hacia adentro y no hacia afuera. Es decir, que el sistema de la seguridad social y el sistema estatal, los dos subsistemas o los dos subsectores, converjan en una articulación que le permita que esa masa de dinero que se van hacia las empresas de medicina prepaga queden dentro del sistema solidario y del sistema estatal. Obviamente que cuando uno planifica esto, le está diciendo a las obras sociales, métanse en un sistema, pero metan medicina de atención primaria, que también les va a dar más eficiencia, porque van a tener menos utilización de tecnología inútil, no de tecnología inútil, sino menos uso inútil de la tecnología, ¿no? Entonces, también le estamos diciendo que ellos van a tener que incorporarse a un sistema en donde, según las capacidades que tengamos en cada lugar, el Estado y el sistema de prestación propia que tienen ellos, lo vayamos interactuando, pero tienen que desarrollar más capacidad prestacional propia. No es que van a desarrollar todas las prestaciones propias, pero es volver a tener un concepto de que cuando el Estado o la obra social tiene una base fuerte de prestación, de capacidad prestacional propia, y sobre todo del uso de aquellas tecnologías más costosas, pone una vara bastante firme a la hora de negociar los aranceles que se le paga al sector privado por sus prestaciones.
te sentás distinto a la mesa de negociación si el privado sabe que si se va mucho con el precio, y bueno, yo el año que viene aumento mi capacidad prestacional y te saco la cancha. Y lo mismo pasa con el segundo punto de los problemas estructurales, que son los medicamentos. Los medicamentos hoy son el sector más extractivo del sistema. Pero cuando hablamos de los medicamentos, estamos hablando hoy primero de los medicamentos de alto precio, que ya se llevan, son una ínfima parte, ni el 3-4% de los medicamentos que se consumen, y se llevan el 50% del gasto en medicamentos. Y después tenemos otros problemas con otro tipo de medicamentos que, sin ser tan caros, tenés una distorsión de precios gigante. Estábamos mirando medicamentos ayer, varios medicamentos que tienen diferencias de precios, el mismo medicamento de hasta 8 veces, 10 veces diferente, el mismo medicamento. Y son drogas que ya no tienen patente, que son, no estamos hablando de los medicamentos de alto precio, los de última generación, que ya dijimos es parte de otro problema. Para todas estas cosas hay respuestas. Posibilidad de compras en masa, compras conjuntas, un análisis en serio de la utilidad real de esas drogas, porque muchas no siquiera tienen una eficacia comprobada y sin embargo se hacen pagar fortunas, desfinancian las obras sociales, desfinancian al Estado. Bueno, el tema de la judicialización de la salud, que es tremendo, que se lleva un 7% de todo lo que se gasta en salud hoy. Esto es gasto, ¿no? No es inversión, porque se la llevan los abogados, se la lleva el sistema judicial. Bueno, todas estas cuestiones en los 5 puntos estructurales están planteadas, y esos puntos estructurales es como resolver todos estos problemas de financiamiento, todos estos problemas de articulación, todos estos problemas de generar un sistema más eficiente, más eficaz. Lo pueden leer en el documento, si no lo tienen, nos piden y se los mandamos a todos. Y luego viene el capítulo de la Política Nacional de Medicamentos, no me voy a extender porque es larguísimo, pero básicamente es otro de los grandes succionadores. Toda la enorme problemática de formación de recursos humanos en salud. Tenemos un sistema que teóricamente tiene más médicos que los necesarios y faltan médicos en todos lados, de determinadas especialidades particularmente. Tenemos unas distorsiones tremendas de ese nivel. Tenemos la mitad, mínimamente la mitad de los enfermeros que necesitamos. Hay que generar el doble de los enfermeros y enfermeras que necesitamos y capacitarlos a nivel de licenciaturas para que puedan cumplir un rol muy diferente al que le hemos dado históricamente en la Argentina. Que puedan tener un rol mucho más fuerte, como están teniendo, en el manejo de los servicios de salud de los distintos hospitales, por un lado, y enfermeros con especialidad en salud comunitaria, que no tenemos. Tenemos una poca formación en Santiago del Estero y 2 o 3 experiencias más. Y nos harían falta, si nosotros tuviéramos un equipo de atención primaria por cada CAPS que hay en el país, ahí nomás necesitaríamos tener como mínimo 6.700 enfermeros capacitados y formados a nivel licenciatura como enfermeros comunitarios para trabajar en primer nivel de atención, que es completamente diferente al enfermero para trabajar en una terapia intensiva. Como verán, los problemas son estructurales, porque cada vez que vos decís tengo que formar esto, son años desde que empezás a hacerlo hasta que vas a lograr el objetivo de tener las cantidades necesarias de cada uno de estos efectores, con lo cual hay que pensar planes intermedios, estrategias intermedias. Por ejemplo, nosotros tenemos médicos de cabecera de PAMI. Los médicos de cabecera de PAMI deberían ser todos, como mínimo, médicos especialistas en medicina general con una especialización especial en gerontología o geriatría, que estamos empezando a trabajar con eso para ver que la Sociedad Argentina de Geriatría empiece a formar por lo menos un año específicamente de clínicos o de médicos generalistas, pero que sepan manejar los viejos arriba de 60, 65 años, que tienen toda su particularidad, como la tiene el chico en la pediatría, ¿no? Bueno, no, por ahí una estrategia decía, bueno, empecemos a formar todos los médicos de atención primaria hasta que lleguen al PAMI, vamos a estar 10 años.
Alternativamente podríamos y deberíamos convocar a todos los médicos que hoy trabajan en el PAMI y por lo menos darle un año fuerte de formación en geriatría, en clínica especializada en geriatría y gerontología. Para ganar tiempo, porque si no vamos a estar años hasta que vayamos formando camadas que ya salgan formados de esa manera. Pero ¿qué pasa? Vos tenés médicos de cabecera que son dermatólogos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con un médico dermatólogo que llega un paciente? Si no tiene una lesión en la piel, de lo demás no entiende nada. Con lo cual se transforma en un médico derivólogo. Porque cualquier otro problema que tenga no entiende nada. Cualquier problema neumonológico, cardíaco, vascular, de cualquier tipo. El tipo de dermatólogo. Bueno, por lo menos lo tenés que ir llevando a darle una capacitación intensiva que sepan manejar un poco más de la clínica típica de una persona de edad. Entonces digo, tenemos que, además de pensar lo estructural y a largo plazo en la formación de recursos humanos, ¿cómo vamos formando, dando una respuesta más rápida? Bueno, podemos esperar 10 años a que esto se ponga en marcha. Y tenemos que generar propuestas intermedias. El tema de recursos humanos también es larguísimo, ¿no? Tiene que ver con la carrera sanitaria única, tiene que ver con una remuneración más o menos similar en el conjunto de todos los trabajadores de la salud, en el país. Bueno, una serie de cosas que están puestas en el documento. Después, dos cosas que voy a pasar rápido, pero no porque no sean importantes, sino porque ya se me está acabando el tiempo. Tenemos el tema de la salud laboral. La salud laboral no debe estar en el marco de una ART. La salud laboral debe estar en el marco de un Ministerio de Salud Pública, a lo sumo en articulación con el Ministerio de Trabajo. Porque la salud laboral, primero es darle buenas condiciones de trabajo al trabajador, que trabaje bien. Segundo es que trabaje con elementos que no le arruinen la salud. Tercero, si aún con todas estas precauciones tiene una enfermedad profesional o un accidente, cubrirlo bien, obviamente, desde el lado de asegurar que si se lesiona o se enferma por su trabajo, tenga con qué sostenerse el resto de su vida, cómo tratarse, etc. Bueno, este es un capítulo enorme que estamos trabajando también con un grupo muy grande, con Jorge Cohen, con Lili Capone, bueno, una serie grande de especialistas que están trabajando toda la temática en el país de salud laboral. Y luego también un punto y voy a terminar la parte estructural, los ejes temáticos incorporan toda la cuestión de salud mental, la cuestión, digamos, son ejes que atraviesan toda la cuestión estructural, la cuestión tercera edad, la cuestión niñez, adolescencia, bueno, todos los ejes temáticos que tienen que ver, pero que se pueden ir corrigiendo en tanto y en cuanto lo estructural esté corregido, porque si no se transforma simplemente en mociones de anhelo, ¿no? Me gustaría hacer esto, aquello, pero la estructura, si no tenés atención primaria, si no tenés equipos, si no tenés un sistema en red, porque de eso se trata, construir un sistema en red, de un uso racional y progresivo del sistema. Si no tenés todo eso, todo lo que podés hacer desde las áreas temáticas terminan teniendo un impacto muy pobre, porque la estructura no te permite consolidar lo que cada área temática quiere. Está el área, entre los ejes estructurales, del uso de la tecnología de la informática y las comunicaciones aplicada a la salud. También esto lo pueden leer allí en los 5 ejes estructurales, luego pueden leer los ejes temáticos. La idea es construir un gran movimiento de pensamiento que ya se está produciendo en el país, porque el sistema no da para más, el sistema ya está destruido. Entonces hay una necesidad. Lo que tenemos ahora es la posibilidad de incluso incorporar dentro de este sistema a sectores que antes no estaban dispuestos a entrar y que ahora por necesidad están dispuestos a entrar. Obviamente con otras lógicas, no con la lógica del mercado y hago lo que yo quiero, sino la lógica de un Estado que organiza el sistema. De última, el único que puede organizar un sistema de salud, si la tomás como derecho, es el Estado, porque sectorialmente siempre cada sector va a tirar para su sector, ¿no? Nunca va a tirar para el conjunto porque su visión es la lógica de mercado. Poner un negocio, poner un lugar que me dé dinero, que puede ser legítimo,
siempre y cuando no haya rentas extraordinarias y siempre y cuando puedan estar incorporados a un sistema que pueda ser sostenible por todos. Y para terminar, todo esto no se puede hacer si no hay un sector público fuerte y que no sea la base del derecho, que sea el techo del derecho, que sea donde el sector privado incluso se quiere mirar. Y eso nosotros en el subsector público tenemos una enorme ventaja, que ahora la estamos explotando a full en la provincia de Buenos Aires, que es que cada hospital y cada red de hospitales y todos los hospitales y todos los centros de salud que puedan incorporarse a una red, trabajen los temas con base científica, con análisis, con investigación, con interdisciplina. Y la pandemia nos dejó muchísimo en esto. La pandemia nos dejó que donde teníamos hospitales que ni se conocían entre los distintos servicios, hoy trabajan en conjunto. Y no ya hacia dentro del hospital, sino entre hospitales. Y esto es un valor impresionante que tiene fundamentalmente el sector privado, público, y algunos de los privados, más top, que también investigan y que tienen este tipo de mirada interdisciplinaria, pero son en cantidad los menos. En general, el prestador privado es un prestador de un profesional, un trabajador, un enfermero, alguien de limpieza o lo que sea, que va, trabaja un rato en un lugar y después se va a buscar otro porque como no le alcanza con un sueldo, que es otro de los grandes problemas que está planteado en el capítulo de recursos humanos, el pluriempleo que te lleva al sistema. Que también hay propuestas para ir saliendo de ese pluriempleo y que tiene que ver con una mejora progresiva de los salarios de los trabajadores que no les obliga a tener 2 trabajos y trabajar 14, 16 horas por día.